Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, en esta oportunidad vamos a confeccionar este top tejido a técnica de 2 agujas, aquí como pueden ver, en talla L. Ahí están las mangas y el cuerpo me queda un poco floja. Ahí está, como pueden ver, es un top. Ya pueden confeccionar al gusto de cada uno de ustedes. Puede ser más pequeño, puede ser un poquito más grande. Ya acá depende de cada uno o al gusto de cada uno de ustedes. Ahí está el top que vamos a confeccionar en esta oportunidad. Ahí está el modelo. El estambre que vamos a usar es de lana alpaca, de 310 gramos de lana alpaca, mis amigas. Si es que van a usar otra lana, pues unos 500 gramos de otra lana, pero que no sea muy gruesa. Y también en el anterior video hemos confeccionado esta blusa o suéter con las mismas técnicas y también hemos montado los mismos puntos. Ahí está el modelo que hemos confeccionado. Y también hemos usado la misma cantidad de estambre, 310 gramos. Ya ahí está, como pueden ver, esto es talla mediana, ahora es talla L. Y hemos montado los mismos puntos. Solo que en la parte donde estamos en la sisa ya hemos completado, donde era 280 puntos, hemos completado a 308 puntos. Y ya teníamos el talla L. Bueno, mis amigas, espero que les guste pues este video o este top. Bueno, mis amigas, ahí les dejo el paso a paso. Espero que sea de su agrado. Para tejer este suéter o blusa, vamos a necesitar agujas circulares de 40 centímetros y de 80 centímetros. Y también vamos a necesitar un crochet. Y también la lana, estaré usando la lana alpaca de 2 hileras. Pueden usar de otras lanas también. Ahí está, mi lana es de 2 hileras. Es muy rendidora. Bien, para empezar esta blusa vamos a montar los 112 puntos. Los mismos puntos que hemos montado la vez pasada de la blusa que hemos realizado. Los mismos puntos, 112 puntos. Y una vez montado los 112 puntos, van a tejer así de esta manera, punto elástico. Es muy fácil, punto elástico. Y luego van a dar 24 vueltas, ¿ya? O también al gusto, el tamaño que ustedes quieran, ¿ya? El tamaño que nos va a quedar es este tamañito nomás. Ahí está. Si es que van a usar otras lanas, entonces pues van a calcular el tamaño. Quizás van a dar menos vueltas. 20 vueltas, ya depende pues del tamaño que ustedes quieran. Mira, el tamaño es un poquito pequeño más. ¿Ya? Ya. Una vez tejido o dado todas esas vueltas, vamos a unir de la siguiente manera. Yo voy a unir así. De este lado voy a coger y voy a unir. Si desean también pueden tejer así en una nomás. Ya en una van a dar unos 12 vueltas de este tamañito más o menos. O depende del tamaño que ustedes quieran. Ya, ahora yo voy a doblar de esta manera. ¿Y dónde vamos a coger los puntos? Vamos a coger aquí. En cada estos puntos que ven como lazaditas. Ya, ahora sí, aquí está, como pueden ver, estos puntos que ven aquí como lazaditas tenemos. Con esos puntos vamos a unir. Aquí está, por ejemplo, uno. Y aquí está el otro. El otro está aquí. Ya, a ver, vamos a unirlo. Vamos a doblar aquí. Por ejemplo, aquí está, este es mi marcador.
me marca la rectura de esto de aquí. Este es el punto, ¿ya? Entonces voy a trasladar mi marcador a este lado, en ese lugar. Ya. A ver, pónselo. Ahora sí. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por este lado voy a pasar, en este lado voy a tejer de este lado. ¿Ya? Ahora voy a agarrar este punto y del otro lado que sea su rectura, aquí está. A ver dónde está el hilo, aquí está. Este es el hilo que hemos empezado. Ya. Ahora, en este lado, amigas, se refleja el punto revés. Por este lado se va a reflejar el punto revés. Si desean, vamos a mostrarles. Aquí va, por ejemplo, aquí está este punto. Mejor de lo así les muestro. Aquí está. Por aquí y va aquí. Justo, por ejemplo, este punto estoy agarrando. Ahí está, aquí está. Este punto que ven aquí, ese es por este lado, por la cara que vamos a realizar, no se va a reflejar por revés. Ya esto, por ejemplo, voy a ver, les voy a mostrar aquí. Va y aquí se refleja, justo aquí, justo donde está la pista que estoy jalando ahí. Ya ahí vamos a realizar así. Doblamos y como pueden ver, de este lado se refleja punto revés. Ahora, ¿qué hago? Aquí pueden ver. A ver. Ahí está. Ahora sí. Aquí hay como una lazadita. Aquí está. De esa lazadita vamos a coger y vamos a tejer. A ver. Lo vamos a pasar de esta manera. Yo voy a pasar así, mira. Lo paso así y aquí le voy a pasar así. Ahora este lado y por este lado se va a reflejar punto revés. Ya, aquí está, como pueden ver, aquí están los lazaditas. Como lazaditas nos va a quedar aquí. Ahí está, mira. Lo jalan y lo pasan ahí. Este igual se va a reflejar por derecho por el otro lado. Aquí está, mira. Y lo pasamos. Y listo. Ahora esto de acá. Por el otro lado se va a reflejar como lazadita también, pero punto revés aquí. Estas lazaditas que ven aquí, mira, aquí está una lazada. Aquí está otra lazadita, aquí está la otra lazadita. En esos puntos nosotros tenemos que rellenar para que nos quede exacto, porque si no nos va a salir de más. Aquí está ese punto, ahí está. Bueno, amigas, así vamos a salir ya. Por este lado tiene que reflejarse punto derecho. Ya acá. En esas lazaditas, como ven, ahí. Ya, amigas, así voy a salirme. Aquí debe ser punto revés. Así. Y así van a avanzar, ¿ok? Muy bien, ya hemos terminado de unir los puntos y como me han quedado así de esta manera. Ya así les debe quedar bien unidas. Ya, muy bien. Ahora voy a dar una vuelta. Una vuelta voy a dar puro puntos derechos. Y luego voy a comenzar ya con las hojas. ¿Ya? Vamos a repetir esas hojas. Vamos a sacar bastantes modelos con esas hojas, ¿ya? Así. Voy a tejer así puntos derechos. Voy a salirme.
todo de inicio a fin, puntos derechos. Este es mi inicio y una vuelta y aquí va a ser mi fin. Muy bien, ya dimos una vuelta por puntos derechos. Ahora vamos a usar el crochet. Ya, vamos a dividir antes de empezar con las hojas. Lo que vamos a dividir es múltiplos de 3 puntos y 5 puntos de separación, ¿ya? O sea, la hoja va a salir de 3 puntos, ¿ya? De este 3 puntos saldría la hoja. Acá está, a ver, tenemos 1, 2, 3 de aquí. De ese 3 puntos sale la hoja y 5 puntos de separación. Ya, empecemos. Lo que yo voy a empezar es, primero voy a tejer a 5 puntos, ¿ya? O también pueden empezar de la hoja, ya depende. Normal sale. Ya, voy a tejer desde mi marcador 5 puntos, igual me va a quedar, creo. Entonces, lo que voy a hacer es, para que este marcador me quede en el centro, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tejer aquí, este va a ser 1, 2, de 3 puntos. Y una vez que yo doy la vuelta, aquí ya me van a quedar 2 puntos, ya con eso ya serían 5 puntos, ¿ya? Ya, ahora sí, ya tengo tejido pero ya, entiéndanme, una vez que yo dé la vuelta, una vez que estén aquí, me va a sobrar aquí 2 puntos. Aquí, 2 puntos y acá tengo 3 puntos, ya con eso quedarían 5 puntos. Para que mi marcador esté en el centro o sea, de la separación. Ya, ahora sí voy a empezar. Ya, primero lo que debo tejer es este 3 puntos, es revés. No voy a tejer puntos derechos, sino voy a tejer revés. Ya tenemos 1, 2 y 3 puntos revés. Ya, esto va a ser el punto de separación. Ya, y luego me quede 2 puntos una vez que termine. Y con eso serán 5 puntos. Ya, ahora en este 3 puntos vamos a formar la hoja. Ya, lo que voy a hacer es, primero voy a tejer el punto derecho 1 y luego aquí en este segundo punto voy a agarrar mi crochet y voy a montar los 8 puntos. Ya, voy a dejarlo aguja aquí y voy a montar los 8 puntos. Lo voy a montar de esta manera en un solo punto. Ya, vamos a agarrar y lo vamos a montar así. Tenemos aquí, lo tejes para que te queden bien. 1, a ver, no me quiere salirse. Ya, ahora sí, tengo 1, tengo 2, no muy cerrados, un poquito sueltos, un poquito flojas, ¿ya? Tenemos 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Listo. Ahora lo voy a soltar, creo que va a ser un poquito. Ya, ahora sí. Mientras lo recojo con la aguja voy contando. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ya? Así vamos a rellenar. Ahora aquí voy a tejer un puntico derecho. Ya con eso ya serían 3 puntos. Ahora voy a tejer 5 puntos por revés. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 puntos revés. Ya, 5 puntos revés. 5 puntos de separación. Ahora tejo un punto derecho y aquí voy a rellenar. Bueno, este crochet, esto lo que voy a usar. Ya, ahora vamos a
Voy a rellenar, vamos a asegurarnos que no nos reviente los puntos. Ya, ahora sí. Tengo uno, un poquito flojas, no muy cerradas. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿ya? Que sea un crochet así, para que ustedes se lo suelten así. Este de acá no me sirvió de nada, se atoró. Ya ahora sí lo recojo. Mientras lo recojo lo cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así. Y acá voy a tejer un punto derecho. Un punto derecho. Y 5 puntos de revés así. Nada más. 1, 2, 3, 4, 5. Un derecho. Y vamos a formar la hojita. A ver, aquí. Lo mismo repiten, amigas. A ver, a ver, a ver. Ya. Tenemos 1, 2, 3. Ay, mira, ve. Con esta crochet, no, eso no sale. El otro sí. Esto de acá tengo que usar. Ya. Tenemos 4. 4, 5 y 6 y 7 y 8 y los pasamos así, más fácil. Ahora contamos mientras vamos a introducir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí está, y teje un punto derechito aquí y 5 revés. Bueno, amigas, así van a salir esta primera vuelta para empezar las hojas. Con mucha paciencia nos va a salir perfectas, amigas, ¿ya? Solo esta vuelta vamos a usar crochet. Ya en las siguientes vueltas ya nos vamos a tejer ya fácil nomás. Ya avancé 3, mira. En total nos tiene que salir 14 hojas, amigas. Bien, amigas, así voy a salir. Estoy finalizando, ¿ya? Aquí está un punto derecho y estos puntos por revés. Ya con eso ya tendríamos 5 puntos o sea, separación. Ahí está. Aquí están los 3 puntos de separación. Ahí está, amigas. Esta es una hoja, aquí es una hoja. Ahora, amigas, vamos a darnos toda una vuelta sin hacer ni disminuir ni aumentar. Simplemente tejemos así. Un punto vamos a tejer por derecho. Y estos los 8 puntos, los aumentos, nos vamos a tejer por revés. Así por revés nos vamos a tejer todos los 8 puntos. Así nos tejemos los 8 puntos, ¿ya? Ya tengo los 8 puntos tejidos y un puntito, amiguitas. Más creo que es un punto más, ya con eso ya es 8. Ya un punto derechito lo vamos a tejer por derecho y 5 puntos de separación nos tejemos por revés, o sea, tal y como corresponde. Solo vamos a tejer el punto derecho, un punto al ladito de la hoja que estamos, o ladito de estos puntos que hemos montado. Es solamente el único punto vamos a tejer por revés. El resto no, por derecho. El resto nos vamos a tejer por revés, ¿ya? Todos estos puntos que hemos aumentado o montado vamos a tejernos por revés. Así, por revés, así todo. Solamente un puntico nos vamos a tejer por derecho. Muy bien, amigas, así vamos a salirnos hasta de inicio a fin. Ok, amigas y amigos, ya hemos terminado de salir esa vuelta. Mira, como pueden ver, yo ya cambié de aguja.
Bueno, si desean cambian, si no desean no pueden cambiar, pueden continuar con la misma aguja. Y ya está, mira, como pueden ver, todo circular. Ahí está por dentro. Tiene que verse así de elegante, amigas. Muy bien, ahora vamos con la vuelta número 3. Ya, aquí como pueden, ahora sí vamos a empezar con los aumentos y disminuciones. En la vuelta número 3 empezamos. Ya, aquí estoy, por ejemplo, aquí están mis 2 puntos, o sea, los 5 puntos ya está aquí. Ya, ahora dejo un punto más. Ya, aquí voy a empezar ya con las disminuciones. Voy a disminuir este un punto derecho y este un punto revés. Voy a tejer por este lado y disminuyo así. Listo. Ahora, una vez disminuido, voy a aumentar. También pueden aumentar así y en la siguiente vuelta ya pueden tejer. Pero yo en mi caso voy a aumentar así. Por este lado y lo saco por derecho. Así, lo saco por derecho, no por el revés. De este lado, por este lado, así no. Lo estoy sacando. Por este lado así, sino por derecho. Por derecho, por el otro lado así. Y cuando ves de este lado, se va a ver el punto derecho. Ahora aquí, disminución. Estos puntos revés que hemos aumentado, vamos a empezar a disminuir. Así. 2 en 1. Y desde ellos nos va a quedar solamente 7. Contamos de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Listo? Tenemos 7. Ya, ahora voy a repetir lo mismo. Así, aquí como empecé, así tal cual. Por esta rayita voy a sacar así por derecho un punto, o si no también pueden aumentar así como les dije, aumentan aquí así con una lazadita también se puede hacer, no es que no, pero yo lo hago así, lo aumento y recién tejo acá punto derecho. Ahí está, derecho. No, acá tenemos que disminuir, amigas. Ya aquí voy a posicionar mi punto así, posiciono y con este un punto voy a disminuir. Estos 5 puntos tenemos que disminuir y luego me tejo 3 puntos revés. Tengo 1, tengo 2 y con este de aquí serían 3. Ya, ahora aquí de la misma manera me voy a disminuir este un punto derecho con el punto revés. De lo así voy a disminuir. Ahí está, y luego aquí repito y aquí disminución, este 2 puntos revés que hemos montado, disminución, disminuyó y luego nos quedan 7 nada más. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y luego lo mismo repito aquí, punto derecho, aumento obviamente, y luego este un punto me voy a posicionar de esta manera, lo saco y lo volteo a ese lado y lo voy a disminuir. Y como pueden ver me está quedando así. Bueno, amigas, así nos vamos a dar toda esta vuelta.
Ok, amigas, aquí ya estoy finalizando y aquí vamos a hacer lo mismo y vamos a posicionar este punto de esta manera y hay disminución. Listo. Ahora, a partir de aquí vamos a salir puro puntos, o sea, sin aumentos ni disminuciones, ¿ya? Simplemente vamos a tejer así. Ya a partir de ahí ya estamos empezando lo que corresponde a los puntos. Aquí, como pueden ver, ya no hay para aumentar, ¿ya? A este lado voltean, dos puntos, ya tenemos 2 puntos derechos y el resto nos vamos a tejer puro puntos revés. Así vamos a salir esta vuelta sin aumentos ni disminuciones, simplemente tejemos los puntos. Bueno, amigas, así voy a salir esta vuelta ya sin aumentos ni disminuciones. Aquí el punto de separación nos queda 3 puntos. Bien, así van a salir ya sin aumentos ni disminuciones. Ok, ya dimos esa vuelta sin aumentos ni disminuciones. Ahora, ya estoy aquí, mira, aquí está mi marcador y aquí me lo dejé un punto revés. Vamos a disminuir. Ya, disminución. Y luego aquí vamos a tejer punto derecho. Y aquí el aumento. Y volteamos a este lado nuestra hebra y 2 puntos, disminución. Ahí sí, y ahora nos va a quedar solamente 6. Voy a contar de aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 revés. Ahí está. Avanzamos un poco. Acá tenemos 3 puntos derechos y aquí vamos a aumentar en punto derecho. Tejemos punto derecho, posicionamos este punto, como pueden ver, medio a este lado está el punto 9, entonces lo vamos a posicionar sacando y disminución. Esta es la última vuelta que vamos a tejer disminuyendo. Luego en la siguiente vuelta solamente nos va a quedar un punto revés, aquí disminución. Ahí está, disminución. Como pueden ver, nos queda solamente un punto. En la siguiente vuelta vamos a repetir los mismos puntos, pero aquí vamos a mantener un punto hasta que tengamos estos puntos derechos 5. Y acá solamente tenemos 3, nos faltarían 2. Punto derecho y aquí aumento a este lado y aquí disminución, ya, disminución y luego tejemos puntos derechos y solamente nos va a quedar 6. Ya así poco a poco vamos disminuyendo estos puntos revés que están dentro de la hojita, o sea, dentro de la hoja. Ya, ahora aquí aumento, tejes por derecho, posicionas bien el punto y disminución. Recuerden, esta es la última disminución. En la siguiente vuelta vamos a repetir lo mismo, pero aquí ya no vamos a disminuir, simplemente tejemos punto derecho. ¿Vale? Muy bien. Aumento. Bien, amigas, así yo voy a avanzar unas 5 vueltas. Una vez que tenga los 5 derechos, aquí como pueden ver nos falta 2 puntos derechos. Solamente tenemos 3. Y un punto, amigas, lo vamos a mantener. Simplemente vamos a tejer un punto derecho en la siguiente vuelta.
amigas, así yo voy a darme la vuelta. Esta vuelta, por ejemplo, estamos tejiendo con disminuciones y aumentos en la vuelta que vamos a, o sea, esto vamos a terminar hasta aquí y después van a tejer puntos sin disminuciones ni aumentos, o sea, intercalado va esto, ya, intercalado van a tejer, porque si no tejen intercalado, lo que les va a decir aquí, por ejemplo tenemos aquí, pero si es que ustedes no tejen intercalado, entonces esta rayita que ven aquí para el aumento ya no va a haber, va a estar así como así nomás. Entonces sí o sí vas a tener que tejer el aumento, una vuelta sin aumentos ni disminuciones. Ya ahorita estoy en la vuelta con aumentos y disminuciones. Ya aumenta, disminución, aquí un punto revés, lo que vamos a mantener eso aquí, así, punto acá derecho, derecho, aquí vamos a disminuir, disminución. Ya, así voy a avanzar unos 4 vueltas. Ya con esto que estoy yendo serían 5 vueltas. 4 vueltas. ¿Sabes por qué 4 vueltas? Porque acá, por ejemplo, nos falta 2 derechos. Una vuelta con aumentos y disminuciones y otra vuelta sin aumentos ni disminuciones. Así. Bien, amigas, van avanzando así. Yo también voy a avanzar. Una vez que tenga los 5 derechos, regreso con ustedes. Bien, hemos avanzado, como pueden ver, ahí está. Bien, aquí como pueden ver ya tengo los 5 derechos. Y aquí un punto, hemos mantenido un punto. Acá tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 derechos. Y aquí punto revés tenemos 4. Mira, 1, 2, 3, 4. Y aquí también tenemos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, ahora a partir de aquí vamos a empezar ya con los aumentos, ¿ya? Aquí, aumentas. En el anterior blusa, aquí todavía no he aumentado, pero en este caso vamos a aumentar, ¿ya? Aumentamos y empezamos a disminuir estos puntos derechos. Disminución. Así, disminución, tejes. 5 derechos mantenemos. Tenemos 2 derechos, 3, 4 derechos y con este de aquí tendríamos 5 derechos. Volteamos a este lado, esto vamos a repetir lo mismo. Disminución. Disminución y como pueden ver solamente nos queda 3 revés. 3 revés y aquí aumentamos, tenemos, con esto vamos a contar un derecho, 2 derechos, 3, 4 derechos y con 2 derechos tendríamos 6 derechos. Entonces 2 derechos vamos a disminuir de esta manera, vamos a introducir la aguja así y lo vamos a disminuir y listo. Y así 5 puntos derechos vamos a mantener hasta finalizar estos 3 puntos revés. Ya, ahora aquí aumentas y un punto, amigas, punto al revés vamos a tejer por derecho. Todos los aumentos ya vamos a tejer por derecho. Aquí vamos a posicionar puntos así de esta manera y también. Ya, ahora sí, disminución, disminuyen y tejemos derechos. Y aquí aumento, ya con eso ya se mantienen los 5 derechos. Ya, aquí posicionamos también o sacamos así para disminuir estos puntos revés para que nos quede solamente 3.
Ahí está. Tenemos 1, 2 y 3. Aquí lo mismo, tejemos, aumentamos así, por derecho. Tenemos un derecho, 2, 3, 4, 5 y 6, pero esto vamos a disminuir por este lado. No van a disminuir así, nada más así, por disminuir, porque si no, así no les va a salir, o sea, no les va a salir como disminuido, medio raro les va a salir, así que no les va a gustar. Por eso ustedes van a disminuir de este lado para que la disminución vaya así derechito, ya de este lado también, ¿no? Ya, ahora aquí aumento, tejo por derecho, un punto revés, ya, tejen, aumentan y aquí disminución, posicionamos estos puntos así y listo, y disminución y tejemos así. Voy a acelerar un poco, aumentan y aquí disminución. Así vamos a salir esta vuelta. Solamente nos quedan 3. Ya aquí disminución, derecho, derecho y aquí disminución. Así voy avanzando. Acá aumento. Bueno, amigas, así vamos a salir esta vuelta. Bien, amigas, ya hemos dado la vuelta y también ya hemos dado esa vuelta sin aumentos ni disminuciones, ¿ya? Ahora estoy en esta vuelta. También ya tejí esto. Primer aumento, aquí aumento. Ya, aquí por ejemplo, ya tejimos aquí. Vamos a tejer el primer aumento y aumentamos y disminución. O sea, vamos a repetir lo mismo. Lo mismo, aumentamos así. Aquí también vamos a aumentar así. Solamente es repetición. Repiten nada más. Y como pueden ver, aquí nos queda 2 derechitos. 2 revés aquí. 2 revés puntos. Aquí aumentamos. Y tejemos por derechos estos puntos. Ya tenemos 3 derechos. Ya tenemos 1, 2, 3, 4. No, desde acá es 1, 2, 3, 4. Con estos 5, 6. Este 2 vamos a disminuir. Ya aquí, por ejemplo, ya hemos tejido el aumento. Ahora aquí ese es el segundo aumento. Tejemos por derecho, así. Tejes y aumentas y aquí posicionamos bien estos puntos para disminuir. Y listo. Bueno, así vamos a salir esta vuelta. Solo es repetición, amigas, ¿ya? Lo mismo aquí y ahí están los aumentos que estamos realizando. Muy bien, amigas, ya estoy finalizando aquí. Disminución, es la última disminución que estoy haciendo. Ya, luego aumentas, tejes el primer aumento, este es el punto del centro, es nuestro marcador. Ya, aquí tejemos primer aumento y segundo aumento. Ahora, en esta vuelta, amigas, vamos a tejer sin aumentos ni disminuciones. Así ustedes van a seguir en cada vuelta, o sea, intercalado. Estamos tejiendo intercalado desde aquí hasta ahí, o sea, hasta el fin, desde de aquí hasta el fin de nuestro tejido vamos a tejer así, intercalado. No es por tejer así, nada más que aquí, nada de aumentos. Aquí, por ejemplo, no hay para aumento, así. Intercalado tenemos que tejer.
en esta vuelta sin aumentos ni disminuciones, simplemente tejemos así. Bueno, así voy a salirme esta vuelta y en la siguiente vuelta ya vamos a ver cómo vamos con el avance. Listo, así. Y así está. Ahí está. Nos está quedando hermoso. Muy bien, ya estoy finalizando con estos puntos revés. A ver, ¿no? Ahora, amigas, lo que vamos a hacer es lo siguiente aquí. Ya, mira. Ya tenemos 5 aumentos, ¿verdad? Este es un punto por defecto, nos queda por aquí. Ya, una vez que tenga así los 5 puntos, amigas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá vamos a aumentar. Aumentamos. Y estos 2 puntos, amigas, vamos a tejer los juntos, así. Lo vamos a unir. Ese 2 puntos lo unimos en 2. Así. Y luego aumentamos. Y luego aquí también vamos a disminuir. Así vamos a tejer esta vuelta. Pero eso, una vez que aquí vamos a disminuir, eso no quiere decir que estamos disminuyendo, sino también estamos aumentando aquí. En este lado también vamos a disminuir igual. Una vez que finalicemos y vamos a aumentar lo mismo. Eso no quiere decir que estamos disminuyendo, que no va, o sea, que no se aumentarán los puntos. No, no quiere decir eso. ¿Ya? Ya tenemos 2, aquí vamos a tejer así. Acá vamos a repetir lo mismo. Aquí aumenta. Aquí solamente tenemos 2 y ese 2 puntos en 1. Y así finalizamos el punto. ¿Ve? Y acá tejemos. Y como pueden ver, ya está finalizado este centro, estos puntos de centro, que tenemos una hojita pequeña. Y por el otro lado se ve así, una pequeña hojita. Ahí está. Ya finalizamos. Ya, ahora sí, ya. Seguimos tejiendo. Tejemos y aquí seguimos disminuyendo. Lo mismo, repetición. ¿Ya? A ver. Así. Acá aumentas y lo mismo hacemos con estos puntos, porque en todos estos lugares ya tenemos los 5 aumentos. Mira. Ya con esto nos da ya 4, 4 cada lado y con esto ya 5 aumentos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a disminuir, agarran este 2 puntos y disminución. Pueden agarrarlo también de esta manera para que les quede bonito. Así, disminución. Luego aquí aumentan. Y aquí tejen por derecho. Y luego aquí aumentan lo mismo. Y aquí disminución de la misma manera. Ese es el punto que vamos a diseñar aquí en este tejido. Aumentas, ¿ya? Ahí está, como pueden ver. Ya, aquí igual disminución. Disminuimos posicionando siempre nuestros puntos para que nos salga todo derechitos. A ver. Ya, para que nos salga así, mira, como pueden ver, nos está saliendo derechitos aquí. En este lado también, como derechitos, con un punto derechito nos va. Para eso se posicionan los puntos. Porque si no vas a posicionar los puntos, así no te va a salir. Todo chueco, chueco nomás te va a salir. Ya, aquí este 2 puntos vamos a disminuir. Ya lo disminuí, aquí aumento, sigue. Este va a ser el último aumento que vamos a aumentar ya. Ya no vamos a aumentar, ¿ya? Tenemos aumento y tejemos por derecho, por derecho, por derecho. Disminución. Ahí está la hoja. Ya, ahora aquí, como pueden, lo mismo repetimos. Vamos a disminuir este aumento y este un punto más. Agarran los dos.
y disminución. Disminuyen, aumentan, y un punto que va de aquí y del centro. Vamos a tejer por derecho igual, luego aumentamos y aquí disminución. Vamos a diseñar así el punto, así aumentas y aquí disminución y luego tejes normal, así como tal cual lo estamos tejiendo. Repetición. Muy bien, amigas, así vamos a salirnos esta vuelta. Ahí está, lo mismo repite. Todo eso es repetición. Lo nuevo que estamos haciendo es aquí, nada más aquí. Y luego también va a ser repetición. Aquí vamos a disminuir. Disminuyen los puntos y luego aumentan. Tejen, aumentan. Y aquí disminuyen también. Ahí está. Luego aquí aumentan. Y aquí la disminución. Muy bien, así salimos de esta vuelta. Fácil, ¿ah? Ahí está. Para que aquí nos salgan unos puntos para formar el punto o el diseño o el motivo. Ok, vamos a salir a esa vuelta. Bien, amigas, aquí estoy finalizando. Mira, aquí aumentamos y aquí vamos a disminuir. Disminución. Luego aumentas, normal. Aquí vamos a tejer el punto derecho. Ahora, vamos a tejer así. En esta vuelta tejemos los aumentos. Ya no vamos a disminuir ni aumentar. Vamos a tejer los aumentos. Nada más aquí tejemos así lo normal, así. Punto que nos queda por revés, vamos a tejer por revés. Y en la siguiente vuelta vamos a tejer por derecho ya. No vamos a disminuir, amigas. Vamos a tejer así nada más. Aquí tejes, aquí están los aumentos. Bueno, amigas, así salimos esta vuelta. Ahí está. Toditito a tejer por... Así voy a salir esta vuelta, amigas. Ahí está. Y como pueden ver, estamos avanzando. Ok, amigas, estoy finalizando. Ya, aquí por ejemplo tenemos para disminuir 2 puntos. Ya, aquí ya no van a aumentar, sino tejen este primer aumento siempre en cada vuelta o en el avance del tejido. No van a aumentar aquí. Una vez que aumenten aquí, o sea, disminuyen esto. Y mira, aquí tenemos 1, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es tejer aquí. Tejen y recién aumentan. Y 2 puntos está para disminuir. Eso sí, vamos a disminuir. Disminuimos y aumentamos. Y aquí disminución de la misma manera. Esto vamos a repetir lo mismo hasta finalizar la hojita. Ya aquí por ejemplo, voy a tejer. Eso ya es repetición, amigas. Aquí repiten. Aquí, amigas, solamente una vez que tengan un hito, un hito aquí ya dejamos de aumentar y un hito tejemos así por derecho. Ya no hay aumentos, amigas. Ya no hay aumentos. Acá tejemos disminución. Ya, eso y aquí ya no aumentan, ya puro derecho. Disminuyen aquí y hasta tener solamente un puntito. Y aquí aumentan, aquí disminución. Aquí por ejemplo, como pueden ver, así está yendo. Y aquí disminución. Disminuyen y luego aquí aumentan. Aquí por ejemplo falta para disminuir un punto más y recién vamos a
disminuir. ¿Ya? Ya, así, aumenta y este tejen, todavía falta para disminuir. Y aquí tejemos. Aquí, amigas, no van a aumentar, todavía no. Aquí esto primero tejen, luego ahí sí van a aumentar. Luego esto de aquí vamos a disminuir. Disminuyen, aumentan y aquí disminución igual. Así, y esto ya tejen por defecto todos, por derecho, este un punto, por derecho, ya no hay aumentos, se acabó en ahí. Así. Ya aquí disminución, al final de la hoja. Así. Ya aquí, como pueden ver, aumentas, disminución, aumentas. Aquí todavía falta para disminuir, tienes que tener 5 puntitos para disminuir. Aquí no aumentas, tejes normal. Aquí también no aumentas, tejes normal. Aquí sí aumentas, disminución. Aquí aumentas y aquí disminución. Ahí está. Bueno, amigas, así vamos a salir esta vuelta. Y en la siguiente vuelta les explico cómo vamos con el avance. Ok, amigas, estoy aquí finalizando. Ya aumentamos y disminución. Así vamos a finalizar. Aumentas. Ya, ahora en esta vuelta vamos a tejer los aumentos. Nada de aumentos ni disminuciones en esta vuelta, ya saben, amigas. Ya, así vamos a salir esta vuelta sin aumentos ni disminuciones. Ahí está, como pueden ver, ahí está. Muy bien, amigas, ya salimos esa vuelta. Ahora, ya estamos en esta vuelta. Vamos a disminuir. Ya, amigas, mira, como pueden ver, aquí ya tenemos para disminuir 2 puntos. Así les debe quedar aquí también 2 puntos. Ahora sí, en este punto del medio vamos a aumentar. Y esto vamos a tejer, o sea, vamos a disminuir. Disminuyen y igual manera aumentan en ese lugar. Aquí de la misma manera, disminución, aumentan en ese lugar. Ahora aquí vamos a posicionar siempre nuestro tejido o nuestros puntos para que nos salga así derechito, como pueden ver aquí nos sale puro derechitos, mira. Derechito nos sale. Ahora aquí siguen tejiendo derechos, mira, derecho, 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 derecho. Aquí disminución de la hoja. Listo, aquí también ya tenemos así para disminuir. Ya, aumentas, disminución. Luego ahí también tienes que aumentar. Disminución. Y también ahí, una vez que empieces a disminuir, aumentas. Luego en la siguiente ya tienes que aumentar 2 veces, una más, y recién vamos a disminuir. Tejemos, aumentas,
disminución, disminuyes, aumentas. Aquí de la misma manera, disminución, aumentas, así. Es el único paso que van a seguir aquí, ¿ya? O sea, tal y como empezamos, ahora a partir de ahí van a seguir así, tal cual. Aquí también disminución de la hoja, ¿ya? A ver, voy a avanzarme hasta aquí. Perfecto, me avancé hasta ahí. Aquí de la hoja también disminución. Siempre disminución y aumenta, aumentas. Ya aquí, por ejemplo, tenemos estos puntos, mira. Ya, aquí disminuyes, aumentas. Disminución, aumentas. Y este es un punto que viene del medio. Aumentas. Y en la siguiente vuelta ya no van a aumentar. Aumentas. Disminución. Van a tejer tal y como estamos tejiendo, o sea, desde el inicio. Aumentas. Disminución. Así vamos a salir hasta finalizar la hoja. Aumentas. Aquí. Disminución. Así vamos a avanzar, amigas, ¿ya? Hasta finalizar la hoja. Ya, se van a guiar del punto del centro de este motivo. Este es el centro del motivo aquí, por ejemplo, aquí. Y este de acá. O sea, tal y como empezamos, así se van a guiar, amigas, ¿ya? Así voy a salir esta vuelta. Y así nos vamos a guiar. Nada más que si guían así de esa manera y les va a salir súper perfecta el punto o el motivo.